Buenos días, alumnos de primera y secundaria. El día de hoy la clase la estaremos pasando por medio de video, ¿sí? Por situaciones ya que escapan a mis posibilidades, he tenido un problema con lo que es el internet y no se ha podido solucionar a tiempo. Vamos a hacer el seguimiento a través del video. ¿Sí? El material ustedes lo tienen, el PDF lo tienen, por favor, para que lo lean con detenimiento. Les pediría encarecidamente que centrémonos en el material, ¿sí? Por ahí hay semejanzas con lo que es el tema del libro, incluso si hay actividades a desarrollar, las actividades que tienen prioridad son las actividades del material, ¿sí? Porque el libro en todo caso ha ido variando, el contenido, el orden y todo ha ido variando. Entonces, a partir de ahora, y recuerden que muchos otros cursos también ya el contenido que correspondía al material del boletín ya finalizó y ya netamente nos vamos a ceñir al material que tienen en las PPTs. En este caso, en mi curso creo que aún se mantiene aún parte del contenido, pero por las circunstancias se han ido cambiando, he ido priorizando algunos temas, sacando algunos otros para mejorar un poco la enseñanza, sobre todo en temas que te ayuden a ti, a tu mejor crecimiento. Y entonces por eso te pido y te vuelvo a recalcar que hay que ceñirnos al material que tienen aquí en las PPTs, ¿sí? El boletín ya sería un medio de ayuda, un medio de información extra, pero lo de la PPT y las actividades a desarrollar van a ser precisamente lo del documento que se envía, ¿sí? Del PowerPoint, del PDF. Muy bien, muchachos, entonces para esta clase vamos a tocar un tema que tiene que ver bastante con la realidad que ustedes ya están pasando. Algunos están entrando, otros recién van a entrar, pero que a la larga se van a dar cuenta y capaz van a ir reconociendo muchas actitudes que ustedes van teniendo y se asemejan. ¿Y cuál es el tema? El tema es la formación y valoración del pensamiento crítico. ¿Del pensamiento crítico? Sí. El pensamiento crítico precisamente es aquella forma de pensar que sale o que ya no es como en la infancia, ¿ya? ¿En cuál se caracteriza la infancia? En la infancia el niño o la niña razona de acuerdo al hecho que ve en el momento, ¿no? A veces no tiene la capacidad para ponerse en la situación, para ver distintos planos, distintos ángulos de este hecho. Simplemente el hecho frontal y lo describe y lo dice tal y como es. Entonces, lo que vamos a ver ahora, precisamente te lo pongo también en el PDF, es eso, es analizar cómo se desarrolla el pensamiento crítico y por qué es importante en tu vida, ¿ya? Entonces, para empezar te pongo un cuento que te lo voy a tratar de resumir, pero tú léelo detenidamente para que veas la diferencia. Se trata de una pequeña que tiene dos hermanos, ¿ya? Entonces Nora, que se llama la pequeña, lee a sus hermanos una noticia de un periódico que había un accidente de tránsito, un accidente de un camioncito que se volcó. ¿Por qué? Porque por evitar chocar a una vaca que estaba pastando cerca. Cuando lee esto, Nora le pregunta a su hermana de 8 años, ¿por qué habrá sido esto? ¿Ya? Entonces ella le dice, seguro el dueño se distrajo y la vaca se metió al camino, ¿ya? Y entonces el camión no pudo tocarse y no pudo esquivar y bueno, chocó, ¿no? Entonces el dueño es el distraído. Porque la noticia más o menos presentaba algo así. Sin embargo, José, que era su hermano, sí que tenía 12 años, ya era la edad de ustedes, él va más allá. Probablemente dice ese era el lugar de pastar a la vaca, probablemente el chofer estaba distraído, porque una vaca pastando en un lugar que en el campo, que no es la carretera, obviamente es visible sin tiempo, o probablemente el camión estaba demasiado cargado que no pudo maniobrar bien. Entonces, a Nora le sorprende precisamente esto porque su hermano ya podía salir más allá de la noticia o de lo que venía relatado, ¿sí? Entonces tú lo vas a leer con detenimiento y te vas a dar cuenta la diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento de un adolescente, ¿no? Entonces ya hay algunas preguntas que vas a tener que desarrollar, son 3 preguntas, ¿no? La diferencia que ves entre el razonamiento de Lucy y de José, de qué maneras crees que van formándose, que las personas forman su opinión sobre una realidad, y la otra pregunta, ¿de qué manera has ido construyendo precisamente estas ideas o opiniones que ya vas teniendo ahora? Por eso te decía, esto ya va de acuerdo a tu edad.
Y de ahí ya te pongo un poco lo que vendría a ser precisamente el contenido propio que vamos a tener, ¿no? Yo te voy a tratar de resumir para que no sea muy largo, pero tú también tienes que darte ese espacio a leer todo. Sí, es un documento rico, el material del que saco es un material rico que te va a ayudar bastante a ti, ¿ya? Entonces te narra al inicio un poco, el subtítulo lo dice, ¿no? Cuando crecemos cambia nuestra forma de pensar. Y eso te lo decía yo en clases anteriores, ¿no? Cuando tú eres niño, tienes una forma de pensar, unos intereses distintos. Y ya cuando eres adolescente o puber, entrando en la adolescencia, tus intereses van cambiando, tu forma de pensar se va ampliando. Decía, existen cambios físicos, ya lo vimos. Existen cambios psicológicos, ahí es donde viene la forma de pensar. Y también cambios emocionales, la forma de sentir, el interés que tienes hacia otra persona, compañerito, compañerito que te gusta, los amigos mismos, los mismos forma de perder el tiempo con los amigos, perder en el buen sentido, ¿no? Es distinto a lo que cuando eras el niño, que todo era el juego, todo era la pelota, todo era las muñecas, no, ahora ya hay temas de conversar y en ese mismo hecho de conversar temas tú vas ampliando más tu conocimiento, vas ampliando más tu forma de pensar, tú ya no solo ves un ámbito, ¿no? Por ejemplo, ves tú un círculo o algo, no sé, un redondo delante de ti a unos metros, lo primero que veías cuando ves un niño que es, una pelota. Pero ya es muy distinta en un adolescente, puede ser una pelota, puede ser un objeto, puede ser algo que se cayó, puede ser un peluche. De acuerdo, tú te vas poniendo en todos los panoramas ante una situación. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es? Eso es que tu forma de pensar de un adolescente ya va desarrollándose más. Ahora, eso se tiene que ir construyendo y desarrollando. No es que pasa de un momento a otro, pensaba así y ya pensé de otra forma. No, eso va cambiando a la medida que tú te vas ejercitando. ¿Ya? Se dice, en la adolescencia se desarrolla otra forma de pensamiento, ya comienzas a reflexionar también, ¿sí? Ya comienzas a reflexionar, ya no solamente es acción-reacción, me dicen un hecho y al toque doy una respuesta en base a ese hecho, ya me dicen un hecho y ya reflexiono si realmente es esta posibilidad, es esta otra, tú ya vas dando distintas hipótesis, ¿ya? Entonces eso es el pensamiento de un adolescente muchas veces también en tus opiniones. Por eso yo a veces le decía, yo no quiero, bueno, en ustedes todavía no tuve la suerte de acompañarlos en el colegio, pero a sus compañeros mayores yo les decía eso. No quiero respuestas de tercero o cuarto de primaria, porque te decía, ¿estás de acuerdo con tal situación? Una respuesta de un niño de tercero, cuarto, quinto de primaria a veces es sí o no, punto. ¿Sí estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, para un adolescente y es sí estoy de acuerdo porque a mí me parece, y le explico por lo menos una o dos líneas, ¿no? O no estoy de acuerdo porque a mí no me parece que hagan esto. O sea, esa es una respuesta ya de un adolescente y yo sé que a veces la flojera les puede ganar, ¿no? Ay, pero el escribir más, pero yo sé que en tu forma de pensar también ya lo piensas así, un sí, un no, un esto, lo ya vas expresándolo y ya vas razonándolo de una forma distinta, ¿ya? Ahora, a eso, ¿cómo se le denomina? Se le denomina pensamiento crítico. Ya no es solo el pensar por pensar. Y cuando hablo de crítico, no es el pensamiento de criticar, muy por el contrario, es el hecho de, es la forma de razonar, de analizar los hechos, de generar ideas y organizarlas, ¿ya? No solamente me quedo en un solo hecho, sino es que lo organizo, veo varias posibilidades, o como rutinariamente nosotros dices, ves la situación de distintos ángulos. ¿Ya? De distintas perspectivas, de distintas formas, para ver no solo desde un punto de vista, sino que aprendes a ponerte en la otra posición de la otra persona y de la otra, y no sé, de los involucrados. Ese es un pensamiento crítico, un pensamiento que sale, un pensamiento que por lo general la mayoría de los niños no lo tiene aún. Sí, hay niños que sí, de acuerdo a su formación, de acuerdo a todo eso, hay niños que sí, pero la mayoría de niños no tiene el pensamiento crítico. Y ahora el pensamiento crítico, como te dices, se desarrolla poco a poco, a medida que tú te vayas relacionando también con otras personas, vayas conversando, vayas expresando puntos de vista. Y es por eso que a veces, si tú ves a un adolescente de 16, 17 años que tiene puros amigos de 12, 11, 10 añitos, el mismo adolescente no va a desarrollar esa capacidad como un adolescente que tiene, no sé, 15 años, pero la mayoría de sus amigos son de 15, 16 o 17 años. ¿Por qué? Porque ya su forma de pensar crece, ¿sí? Igual, un adolescente de 15 años que hable bastante con papá, mamá o algún familiar mayor por lo general,
cuyos temas y todos sean distintos, también tú vas a ver que ese compañero desarrolla más juicio crítico, más forma de pensar, desarrolla, no sé, ámbitos. Ahora, hay que saber con quién conversar, pues yo puedo conversar con un adulto que tiene una mentalidad de niño y no te va a ayudar. No, muy por el contrario, vas a ver en un adulto, en la figura de una persona madura, el comportamiento de un niño y a veces te puede perjudicar eso a ti porque vas a tener un comportamiento similar. Entonces es cuestión de analizar con quién conversas, qué temas de conversación tienes. No es que me siento junto a alguien y no tengo y no sé qué conversar, no. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir desarrollando poco a poco su pensamiento crítico y también te doy algunas habilidades que te pueden ayudar, ¿no? Como punto 3 estoy dando eso, habilidades que te permitirán desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Como es la independencia mental, el que tú aprendes a razonar por tu cuenta y no sigues solamente lo que otros dicen, la curiosidad para cuestionarse una situación, o cuestionarse las distintas situaciones que se pueden dar, esta flexibilidad para pensar e imaginar diversas posibilidades ante algo, ¿ya? La valentía para asumir los distintos puntos. A veces todos opinan igual y yo por no ser el diferente me quedo callado y no doy mi opinión, ¿no? La humildad, porque el que sepa seas más crítico, el que sepa razonar más, si tú lo tomas por el lado que soy superior a los demás, estás cometiendo un error, pues el que tú puedas hacer eso te hace dar cuenta de que también tienes que aprender a ser humilde, ya la empatía, la perseverancia, la integridad, el sentido de justicia, todos son habilidades que te van a ayudar precisamente a desarrollar el pensamiento crítico y aquí te explico más o menos cada una de esas actividades para que tú lo puedas leer, ¿ya? Entonces, la importancia precisamente es que en esta sociedad que vivimos y más ahora en la sociedad que estamos viviendo, en la realidad que estamos viviendo, es importante el desarrollar y el organizar nuestro propio juicio crítico. Importante el que tu forma de pensar vaya cambiando y sea más original, sin necesidad de causarte daño o causar daño a los demás. Mira la realidad que vivimos. Se nos dice algo, se nos dice que aprendamos a cuidarnos, que no necesitamos niñeras para que estén atrás de nosotros para cuidarnos, para protegernos, mantener una distancia social, mantener tal cosa. Y mira la realidad, si ustedes pueden ver noticias, miren la realidad que se asemeja en muchos lugares, ¿no? O sea, pareciera que a veces esperamos que haya un papá o una mamá atrás de nosotros para recién comportarnos bien, para recién prever. Un papá policía, una mamá policía, una mamá policía, un papá militar, no sé, alguien que esté ahí diciéndome así, tienes que comportarte esto, debes hacer esto, no. La verdad no lo necesitamos. Cada uno de nosotros sabe cómo comportarse y debería saber. Hablo de las personas maduras y ustedes a la edad que tienen ya tienen que ir desarrollando eso. Si la gran mayoría no quiere cuidarse, bueno, pues que sea el problema de la gran mayoría y yo tendría que aprender a cuidarme a mí y a los seres que me importan. De igual manera ustedes, eso lo tienes que ir practicando desde ahora. Eso crece, esa forma, ese juicio crítico, ese pensamiento crítico crece a medida que tú lo vas desarrollando más. Es igual que la lectura. No es que yo no sé leer, no es que no sabes leer, simplemente que no te gustó, no practicaste, no te dio la gana. Entonces, obviamente te va a costar leer más en público, no voy a tartamudear, pero si tú desarrollas la lectura y aunque no te guste, pero estás ahí perseverante, todo eso, vas a tener facilidad para entender un texto, para leer en público, o sea, es cuestión de ejercitar, ¿no? Entonces, muy bien, muchachos. El tema en realidad era eso. Y ahora sí te doy lo que vendría a ser tu trabajo individual. Te doy un texto para que leas, ¿ya? Un texto que leas para que tú te pongas también en el lugar de los distintos puntos. Hay un problema que sucede en un colegio entre un padre de familia, su hijo y el director o la directora, ¿ya? Tú a ese problema trata de mirarlo no solo desde un punto de vista, es más, no solo te identifiques con un punto, un solo lado, identifícate por los dos lados que se ven, incluso por los tres que podrían verse. ¿Ya? De acuerdo a eso, respóndeme las preguntas de opinión, de todo esto. Respóndeme bien, con calma y pensando bien en lo que estás diciendo. Luego también te digo algo, aprovechando lo aprendido, te menciono que selecciona uno de tus programas preferidos, ahora que tienes tiempo y ves varios programas, y haz un comentario crítico resaltando lo positivo y lo negativo de este programa. Tú elige el programa, es libre. ¿Ya? Y al final hay unas preguntas que es para evaluar y reflexionar sobre lo avanzado, ¿no? La diferencia que hay entre pensar en los niños y el adolescente, cuando piensas críticamente qué habilidades pones en juego,
en la sociedad mismo, a personas que no tuvieran opinión sobre nada y no pensarán críticamente, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las personas fuesen así? ¿Cómo sería la vida en ese lugar? Imagínate, ¿no? Una sociedad donde no habría, pues, ese pensamiento crítico, imagínate. ¿No? Igual, brinda dos argumentos que defiendan la idea de que el pensamiento crítico es importante y debe desarrollarse. Tú tienes que argumentar un argumento de a lo mucho una o dos líneas, tres líneas, más no creo. ¿Ya? ¿Y qué puedes hacer para mejorar tu pensamiento crítico? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser las actividades, por favor, muchachos. Ya saben, enviarlo al correo, que a partir de la quinta semana se los manifesté, ¿ya? Y cualquier pregunta, consulta, como muchos de ustedes lo han hecho, al número de WhatsApp, ¿sí? Muy bien, muchachos, espero verlos en la próxima clase. Cuídense bastante, ya saben, quédense en casa, ayuden en casa, cuiden a los miembros de su familia y como siempre digo, seamos buenos. Nos vemos.